¿no? La adenopófisis como tal, esta va a presentar células epiteliales, la cual va a derivar de la bolsa de Radker. En cambio, la neurohipófisis va a ser una invaginación específicamente del hipotálamo, ¿no? Tenemos que destacar algunas diferencias. La adenopófisis va a tener una comunicación humoral, ¿no? Ya que va a estar dada por el sistema porta. En cambio, la neurohipófisis va a ser una comunicación nerviosa, ¿no? Principalmente por los axones que van a llegar directamente a este lóbulo. Ahora, otra diferencia también es que la adenopófisis va a presentar células de hormonas tróficas, ¿no? Que van a ser hormonas, o bueno, células especializadas que posteriormente van a secretar y sintetizar hormonas, ¿no? Adenopofisiarias. En cambio, la neurohipófisis como tal, lo único que va a ser almacenar y después secretar las hormonas que van a venir del hipotálamo. Ahora, entendiendo un poco este sistema porta, tenemos que destacar que en el hipotálamo van a haber algunos núcleos, ¿no? Los cuales vamos a destacar el paraventricular, supraóptico y el arcuato. Estos núcleos van a tener la función de síntesis de algunas hormonas que van a dirigirse hacia la hipófisis, pero van a ser diferentes, ¿no? Como ya lo había mencionado. En la hipófisis va a tener este sistema porta, ¿no? Que va a estar principalmente dado por la arteria hipofisiaria anterior, la cual va a formar un plexo primario. Este se va a conectar a la hipófisis por los vasos portales largos y va a formar el plexo secundario, ¿no? Y sucesivamente se va a juntar con la neurohipófisis por los vasos portales cortos. Ahora, justamente como tiene este sistema porta, el hipotálamo va a segregar estas hormonas hipotalámicas y va a llegar a la neurohipófisis por estos vasos, ¿no? Y va a llegar a estas células especializadas que posteriormente van a segregar hormonas. En cambio, el sistema o la comunicación del hipotálamo con la neurohipófisis va a ser una comunicación nerviosa, porque simplemente van a haber estos axones que van a llegar directamente hacia la neurohipófisis, ¿no? Bueno, aquí tenemos como que un cuadro un poco más sintetizado de esta comunicación o diferencia. ¿Sí? ¿Por qué se va a comunicar a través nervioso? ¿Alguien sabe? ¿Por qué va a haber esa comunicación con la neurohipófisis a través de nervios? Porque derivan de él mismo. ¿Sí? Porque es una invaginación. Muy bien, porque solamente es una prolongación. La neurohipófisis, como muestra acá la figura, es una prolongación del hipotálamo. ¿Sí? Es decir, es la misma estructura. ¿Sí? Es una elongación. Es por eso que tiene la posibilidad de conectarse a través de vías nerviosas. ¿Sí? Es por eso que lo que se secreta acá a la neurohipófisis va a ser, ¿qué cosa? Hormona antidiurética y la oxitocina, que se van a secretar y se van a almacenar. En cambio, ¿por qué? Porque vienen del mismo tejido embrionario. En cambio, la adenopófisis viene de otro tejido embrionario, que viene a ser la parte bucal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá sí se necesita un plexo tipo porta. ¿Para qué? Para que las secreciones que se van a producir a nivel del hipotálamo, que vienen a ser las liberinas, ¿sí? O las hormonas liberadoras, van a pasar al plexo y así van a llegar ¿a dónde? A la adenopófisis. ¿Sí? Pues son dos sistemas diferentes. También hay que recordar que acá, cerca de este sistema, ¿qué es lo que va a pasar? El quiasma óptico. Por eso es que muchas lesiones, especialmente aquellas tumorales, como los adenomas, cuando comienzan a generar un aumento de crecimiento a este nivel, pueden tener compromiso del quiasma óptico. ¿Qué es lo que van a tener los pacientes? Una hemianopsia bitemporal. ¿Por qué? Porque a medida que va aumentando, va a comprimir al quiasma óptico. Y a medida que va incrementando su tamaño, va a comenzar a tener alteraciones tanto a nivel de las hormonas liberadoras como a nivel de las hormonas de la adeno y neurohipófisis. ¿Sí? ¿Y esto anatómicamente dónde está? ¿Dónde se encuentra la hipófisis? Muy bien, en la famosa silla. ¿Sí? Entonces, acá es donde va a estar la adeno y la neurohipófisis. ¿Sí? Entonces, en algunos casos ustedes habrán escuchado el síndrome de la silla turca vacía. ¿Qué significa? Que simplemente es la ausencia de la hipófisis o pituitaria en su lugar anatómico. Eso significa el síndrome de silla turca vacía. ¿Sí? Entonces recuerden, adenopófisis y neurohipófisis. Estamos. ¿Por qué también es importante esto?
Porque acá por debajo de esto, ¿quién es el que sigue? El esfenoides. ¿Sí? Entonces, y esta lámina del esfenoides es una lámina media delgadita tipo cribosa. Por eso que muchas infecciones que se ocurren a nivel de los senos paranasales pueden llegar directamente a este espacio y causar una inflamación e infección. ¿Sí? Es una de las cosas también frecuentes de alteración de la hipófisis. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Entonces, tener siempre en cuenta estos reparos anatómicos. ¿Por qué? Porque son liberadoras, más son importantes en el sentido de, para entender las hormonas liberadoras y la neurohipófisis que va a explicar más adelante. Muy bien, continúo. Ya. Bueno, aquí tenemos un esquema, ¿no? Podemos detallar estas diferencias, específicamente, ¿no? La relación del hipotálamo con la hipófisis, que va a ser por los vasos porta, y el hipotálamo con la neurohipófisis por los axones. Bueno, la hipófisis como tal va a tener estas células especializadas, las cuales van a ser 5, la cual lo podemos recordar, ¿no? Con la memotecnia sola contigua. Tenemos las somatotropas, lactotropas, corticotropas, tirotropas y gonadotropas. Ahora, estas células van a ser estimuladas principalmente por las hormonas liberadoras, ¿no? Las cuales van a ser estas de acá, ¿no? Tenemos la hormona liberadora de la corticotropina, la hormona liberadora de la tirotropina, la hormona liberadora de la gonadotropina, hormona liberadora de hormona de crecimiento, la somatostatina y la dopamina. Ahora, en torno a estas hormonas van a haber 4 que van a ser estimulantes y 2 que van a ser inhibitorias, ¿no? La cual van a ser la somatostatina y la dopamina. Aquí tenemos que justamente la GHRH va a estimular a las somatotropas y posteriormente a la hormona de crecimiento. Bueno, en este siguiente cuadro le podemos explicar de mejor manera, ¿no? Aquí justamente tenemos todas las hormonas que va a secretar el hipotálamo, las cuales van a llegar a la adenopófisis y van a llegar a las células especializadas, ¿no? Y de acuerdo a la célula que haya activado va a segregar las diferentes hormonas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la hormona de crecimiento, o bueno, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la cual va a llegar a la adenopófisis, principalmente a las somatotropas, y estas van a estimular a la secreción de la hormona de crecimiento, también llamada la somatotropina, ¿no? Ahora, esta hormona va a tener diferentes funciones, pero tenemos que destacar que va a ser el principal estimulante, ¿no? Del crecimiento corporal. Ahora, en torno a la somatostatina, esta principalmente va a inhibir a estas somatotropas. Ahora, otra inhibitoria va a ser la dopamina, que va a inhibir a las lactotropas, pero esta cuando no es inhibida va a producir la prolactina, la cual tiene la función de estimular la secreción y la producción de leche, ¿no? En torno a la hormona liberadora de corticotropina, esta va a llegar a las corticotropas y va a secretar la corticotropina, o también denominada hormona adrenocorticotropa, ¿no? Que va a llegar específicamente a su glándula diana, que van a ser la corteza suprarrenal, o la glándula suprarrenal, y va a estimular, ¿no? La generación de glucocorticoides y andrógenos. En torno a la hormona liberadora de tirotropina, va a llegar a las tirotropas, y esta va a estimular a la hormona estimulante de la tiroides, o también llamada tirotropina, ¿no? La cual va a llegar a la glándula tiroides y va a estimular las hormonas tiroideas, ¿no? La T3 y la T4. Y bueno, por último tenemos a la hormona liberadora de la gonadotropina, la cual va a llegar a las gonadotropas y va a formar o estimular 2 hormonas, ¿no? La luteinizante y la folículo estimulante. La luteinizante en las mujeres específicamente va a inducir a la ovulación, formación del cuerpo lúteo y también a la producción de estrógenos y progesterona. Pero en cambio en el hombre va a estimular a la producción de testicular de testosterona. Y la folículo estimulante en la mujer estimula el desarrollo de los folículos ováricos y en el varón la regulación del espermatogenia testicular. Bueno, ahora en torno a la neurohipófisis, su relación con el hipotálamo. Como tenemos que recordar, en el hipotálamo van a haber ciertos núcleos no importantes, lo cual es en la neurohipófisis los más importantes van a ser el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular, los cuales van a sintetizar, ¿no? Estas hormonas de la neurohipófisis, las cuales van a ser transportadas por proteínas y van a llegar directamente, ¿no? Por los axones hacia la neurohipófisis. Y estas hormonas van a ser la ADH o la hormona antidiurética, la cual su principal función va a ser controlar la osmolaridad y el volumen, ¿no? de agua. En cambio, la oxitocina va a tener el útero gestante, inducir al parto, las contracciones, y también en las mamas va a controlar la expulsión de leche. Bueno, algo importante a destacar de todo esto va a ser la retroalimentación, ¿no? Vamos a tener una retroalimentación positiva y una retroalimentación negativa.
La retroalimentación positiva la tenemos que entender como una serie de estímulos, ¿no? El hipotálamo estimula la hipófisis el órgano diana y así sucesivamente. En cambio, la retroalimentación negativa va a ser un proceso inhibitorio, ¿no? Ahora, en este caso, vamos a destacar que en el hipotálamo, esta va a segregar las hormonas hipotalámicas, ¿no? Como tenemos a la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la hormona liberadora de la tirotropina, entre muchas otras, las cuales van a llegar a la hipófisis, en este caso la adenohipófisis, las cuales van a segregar otras hormonas, las cuales son las hormonas hipofisiarias, ¿no? Y estas van a llegar a su órgano diana. En su órgano diana, teniendo por ejemplo a la glándula tiroides, esta va a segregar hormonas periféricas, las cuales van a ser la T3 y la T4. Cuando estas van a estar presentes en el torrente sanguíneo, van a ser como una inhibición, no tanto a la hipófisis y al hipotálamo, para que ya no segregue más TRH o TSH. Y de esta manera se regule este sistema, ¿no? Entonces, cuando los niveles de T3 y D4, por ejemplo, disminuyen, va a comenzar otra vez este ciclo y el hipotálamo va a recibir esta señal. Entonces va a comenzar otra vez la retroalimentación positiva y este ciclo va a continuar. Ahora, en esta retroalimentación negativa van a haber caminos, ¿no? Lo cual va a ser el ultracorto, el corto, el largo y el ultralargo. El ultracorto va a ser principalmente hormonas que van a inhibir, ¿no? su propia secreción en el eje hipotálamo hipofisiario. El corto van a ser hormonas hipofisiarias que van a inhibir al hipotálamo como tal. El largo van a ser hormonas periféricas que van a inhibir a la hipófisis. Y el ultralargo van a ser estas hormonas periféricas pero que van a inhibir específicamente hasta el hipotálamo. Y eso sería todo. Gracias. So, ¿la so para qué? Somato. Ay, pon. Lacto. Lacto. Con. Tiro y gonado. ¿Por qué creen que lo he pintado 2 de azul y 4 de rojo? Porque son ácidas, se tiñen con Muy colorantes bien, ácidos. uno es porque estas son así dófilas y estas son basófilas, ¿no? Por la tinción. Muy bien, ¿por qué más le tenía? ¿Por qué más he pintado de azul y otras de rojo? Como la inhibición. ¿Qué tiene? A ver, vamos a recordar, vamos a ir un poquito hacia atrás. Y entonces lo que tú me dices es que las somatotropas tienen la posibilidad de estar influenciadas por la hormona liberadora. Por las somatotropas, o sea, se inhiben por las somatotropas. Hormona liberadora de somatotropina, ¿no? ¿Eso lo puedes decir? Muy bien. Las lactotropas tienen un efecto estimulante o el hipotálamo las estimula o las inhibe. Las inhibe. ¿A través de quién? De De la la dopamina. Es una de las pocas que va a tener un efecto inhibidor. ¿Sí? Recuerdan que tienen un estímulo, puede ser positivo, puede ser negativo. Positivo para estimular y negativo para inhibir. Y acá también hay unas que se llaman las somatostatinas. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a producir eso? Van a producir una inhibición también de las somatotropas. Y a nivel de las lactotropas también van a tener un efecto inhibidor. ¿Sí? Después vamos a ver de dónde salen estas somatostatinas, no se preocupen. Es parte de lo que viene a ser el metabolismo o la fisiología de las hormonas de crecimiento. ¿Sí? Muy bien. Acá, ¿quién tendría que venir? Tendría que venir la tiroliberina. ¿Por qué? Porque es la que va a estimular un poco a la secreción de prolactina. Sí, pero por una cuestión de acomodación está acá abajo. Muy bien, las corticotropas, ¿quién va a estimular? La corticoliberina, ¿no? Corticoliberina. A la tirotropa, las tiroliberina. Y a las gonadotropas, las gonadotropas.
¿Dónde se secretan? En el hipotálamo. ¿Sí? Muy bien, pero ¿por qué también están marcadas de... Acá le vamos a hacer como un pisito así. ¿Por qué están también azules? Porque recuerden, como dijo Giancarlo, que estas hormonas, o sea, esta secreción que va a haber en la hipófisis de las somatotropas y las lactotropas, especialmente la hormona de crecimiento y la hormona de prolactina, van a ir a actuar directamente a sus órganos diana. ¿Sí? Es decir, en el caso de la hormona de crecimiento, va a ir a funcionar ¿a dónde? Al hígado, a los huesos, al músculo y al tejido adiposo, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces esta hormona va a ir a actuar directamente a estos tejidos. ¿Va a pasar por otra glándula? No. ¿Sí? ¿La prolactina dónde va a ir a actuar? A las mamas. Va justamente a generar la formación de leche, ¿no? O de secreción láctea, especialmente en la lactancia. ¿Sí? Entonces, ¿va a pasar por otra glándula? No, va a ir directamente a actuar a un órgano. Ya. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. En cambio, estas tres que quedan, las corticotropas, ¿dónde van a ir a actuar? A nivel de las supra. ¿Sí? Las tirotropas. A la tiroides. ¿Sí? Acá obviamente, ¿qué va a hacer que forme? Entre otras cosas, corti. Acá, ¿qué es lo que va a formar? T3 y T4. Y las gonadotropas pueden actuar a la parte de los ovarios y a nivel de los testículos del varón. ¿Sí? ¿Qué van a formar? Estrógenos, progestágenos y testosterona, entre otros. Es decir, van a ir a actuar a otra glándula, ¿sí? Para que tenga otro efecto, ¿sí? Y es así que estas van a ingerir y van a hacer la retroalimentación hacia la parte del hipotálamo o de la hipófisis. También a este nivel, como dicen, las asas largas, asas cortas y asas muy cortas o asas muy largas. ¿Sí? Entonces fíjense que también se diferencian por dónde van a ir a actuar. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces la retroalimentación también va a partir en el hecho de que tanto los efectos que van a generar en glándulas diana o en tejidos diana, eso es lo que va a generar la retroalimentación, tanto positiva como negativa. ¿Sí? La mayoría es una retroalimentación negativa, inhibitoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay muchas más hormonas y no hay una retroalimentación negativa, vamos a hacer, por ejemplo, en el caso de las damas, van a tener que producir constantemente estrógenos y progesterona. Y si eso existiera, no habría ciclo menstrual. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algo? ¿Ya? ¿Acá? ¿Sí? Entonces estos trastornos van a generar justamente la compresión del plasma óptico, lo que va a dar bastante dinero. Entonces obviamente sabemos que el sistema porta la de la hipófisis y acá se van a liberar a los senos cavernosos adyacentes. Sí, y ahí obviamente las hormonas van a ir a hacer. Eso lo explico bastante bien, Carlos. Nosotros vamos a hablar ahora de trastornos hipotalámicos. Bueno, acá vamos a hacer un repaso de fisiología que ya lo hicimos. Vamos a hablar de patologías hipotalámicas y vamos a tener un caso clínico en los grupos que hemos formado. Entonces, recuerden ustedes que va a haber enfermedades que van a producir cambios hipotalámicos. Estas enfermedades pueden ser generalizadas del sistema nervioso central, por ejemplo, una neurosarcoidosis, una hidrocefalia, y especialmente las no comunicantes, que van a generar mayor compromiso y dilatación de los ventrículos, y eso va a generar compresión de todo este sistema, y eso va a poder dar causas de alteraciones justamente a nivel del hipotálamo. También enfermedades multisistémicas, especialmente tumores, metástasis, infecciones, etcétera, que van a ir y van a provocar también inflamación a este nivel.
Fíjense que las lesiones localizadas pueden disminuir la secreción de una o de todas las hormonas, libera todas. ¿Sí? Si se altera una, pues obviamente vamos a tener la semiología directamente de la hormona liberadora que está afectando. Pero a medida que va creciendo, que va generando un mayor trastorno a nivel del hipotálamo, se van a ir produciendo también alteraciones en los otros núcleos y por consiguiente puede haber una alteración de todas las hormonas liberadoras, incluida la dopamina, que es un inhibidor de la prolactina, y el paciente puede comenzar a tener secreción láctea a través de la papila o a través de la mamila. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender? De la naturaleza y de la causa. También puede producirse una diabetes insípida por alteración, obviamente, de la neurohipófisis, o porque simplemente hay una alteración en los núcleos supravesiculares paraópticos que pueden ocasionar. ¿Sí? Los síntomas de la disfunción hipotalámica también se van a correlacionar con el tamaño de la lesión, con el área que está afectándose en el hipotálamo y con la rapidez en la que puede crecer. ¿A qué vamos a recurrir para hacer un diagnóstico? A las imágenes. Tomografía con contraste. ¿Sí, doctor? Tomografía cerebral. Sí, la tomografía cerebral te va a mostrar toda la parte del encéfalo y te va a poder determinar si es que hay alguna lesión aguda, si es que hay una lesión isquémica, sangrante, etc. Pero no te va a dar necesariamente la fijación en la silla turca. Por eso, ante la sospecha, y si solamente tienes tomografía, pides tomografía de la silla turca, ¿sí? En la cual el tecnólogo va a hacer mayor hincapié en esa zona que habíamos visto de la silla y va a hacer los cortes a ese nivel. Doctor, ¿con contraste o sin contraste? Siempre con contraste. ¿Por qué? Porque es un área vascular pesada. Y si no le pones contraste, no va a resaltar la parte vascular. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, otro estudio más específico, doctor, la resonancia magnética. También con contraste. ¿Sí? Son estudios mucho más específicos que nos van a poder ayudar a ver o a identificar la lesión tumoral a nivel de la hipófisis o del hipotálamo. ¿Sí? Doctor, ¿y cuáles son las etiologías? Van a variar mucho de la edad de los pacientes. ¿Sí? Fíjense ustedes, recién nacidos, trastornos embriopáticos, es decir, congénitos, una atresia, una malformación a este nivel. Fíjense que desde el principio comienzan a ver quiénes, los famosos tumores, que pueden ser benignos, pueden ser malignos, pero simplemente por el hecho de ocupar un espacio puede alterar la funcionalidad de este eje. De 1 mes a 2 años, lo mismo, tumores, los gliomas, también ya comienzan a aparecer acá algo muy frecuente en los niños que vienen a ser los cuadros de meningitis y de hidrocefalia, que muchas veces no tiene una causa definida, ¿no? Pero ya el hecho de que puedan tener pacientes meningitis también puede afectar justo este eje hipotálamo hipofisial. ¿Sí? De 2 a 10 años, tumores, ya acá son más frecuentes los craniofaringiomas, los gliomas, etc. Enfermedades infiltrantes, nuevamente la meningitis. Las citosis de Langerhans, nosotros no lo vemos mucho, pero sí lo que vemos es la tuberculosis. ¿Sí? Que sí es algo que siempre debemos prestar atención porque somos una zona endémica de tuberculosis. También a partir de los 10 a 25 años, ¿sí? Tumores. El síndrome de Kallmann, que es un síndrome que vamos a ver más adelante, que es una alteración a nivel de la parte olfatoria y asociado a una hipofuncionalidad del hipotálamo. Es raro, 1 en 1.000.000, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta siempre. Tumores, nuevamente los craniofaringiomas. ¿Por qué está apareciendo tumores en todos? Porque recuerden que estos tumores son de evolución muy lenta, ¿no? Que a veces pasan desapercibidos a los 2 años, a los 10 años, pero que ya comienzan a presentar síntomas a partir de los 15, 20 años. Por eso que aparece en la mayoría de las clasificaciones, ¿sí? Y acá comienzan a haber otras causas que también lo vemos con alguna frecuencia, que son los traumatismos. ¿Sí? ¿Por qué, doctor, a la edad de 10 a 25 años? Porque ahí los pacientes están comenzando a manejar bicicleta o a manejar motocicleta. Son los que más o menos tienen mayor probabilidad de generar traumatismos craneoencefálicos. Enfermedades infiltrantes, nuevamente lo que viene a ser la meningitis, la tuberculosis, encefalitis, etc. De 25 a 30, hasta 50 años,
Nuevamente, tumores hipoficiarios, acá ya el craniofaringioma desciende en la caracterización. ¿Por qué? Porque ya no es frecuente, ¿no? Porque se manifiesta justamente antes de esta edad, pero sí aparecen los maningiomas, otros quistes de la hendidura, etc. Enfermedades infiltrantes, hemorragias supraranoideas, especialmente ¿por qué? Porque acá vemos bastantes aneurismas, ¿sí? Que también tienen una evolución lenta, ¿sí? Son saquitos que se van presentando, ¿sí? En forma paulatina, que van desde esto hasta un saco aneurismático, que esto con el tiempo puede romperse y generar sangrado, como van a ver más adelante en neurología, de tipo Fischer cuando es supraranoidea. Y por último, 50 años o mayores, tumores también vasculares, infartos, hemorragias supraranoideas, irradiación por adenoma hipoficiaria, enfermedades infiltrantes, etc. Entonces, fíjense la causa, ¿hay que saberlas todas? No. ¿Sí? Simplemente hay que tener en cuenta de que los tumores o las lesiones que aumentan de tamaño en el tiempo, sí pueden comenzar a generar enfermedades hipotalámicas, igual que las inflamaciones y infecciones, y en más adultos las enfermedades vasculares. Eso les digo para tener un entendimiento de lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Nuevamente, este es el eje que habíamos descrito anteriormente con Giancarlo y con ustedes. ¿Sí? Los acidófilos y los basófilos. Acidófilos, ¿quiénes habíamos dicho? Hormona de crecimiento, ¿sí? Que va directamente a lo que viene a ser el hueso, a los discos de crecimiento, para que generen más condroblastos y esos generen mayor altura del paciente. En el músculo, ¿para qué? Para que tenga a bien bloquear un poco los receptores de glucosa. Por eso que genera ¿qué cosa? Hiperglicemia. A nivel de tejido adiposo, para que justamente haga una lipólisis y comience a generar mayor desgaste. A nivel de la prolactina, habíamos dicho que va a ir directamente a ¿dónde? A lo que viene a ser la glándula mamaria, ¿sí? A través de la estimulación de la tiroiberina y una inhibición de la somatostatina y de la dopamina. Porque si no tendríamos esos ejes, imagínense, todo el tiempo estaríamos secretando secreción láctea y eso no se puede, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Después tenemos en el neurohipófisis aquí a la hormona antidiurética. ¿Dónde va a ir a actuar? A los túbulos colectores. Y a través de las acuaporinas 2, simplemente la acuaporina 2, ¿qué cosa es? Para que ustedes me entiendan por qué se le llama hormona antidiurética, porque va a disminuir la diuresis. ¿Sí? Entonces, normalmente la acuaporina 2 es un receptor que está en el túbulo colector, donde ustedes entenderán que es donde se hace la concentración de la orina. ¿Sí? Si la acuaporina 2 está de espaldas al lumen del túbulo colector, ¿qué es lo que va a pasar? El agua se va a ir, ¿no? En grandes cantidades. Pero si la acuaporina se voltea hacia el túbulo colector, va a comenzar a reabsorber agua. Es ahí donde actúa la hormona antidiurética. A estos receptores que se llaman acuaporina 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la hormona antidiurética? Estimula, el receptor se voltea y comienza a reabsorber gran cantidad de agua. ¿Sí? ¿Ese agua dónde va a ir? El sistema de la arteria, del sistema portal que viene a ser en los túbulos colectores, ¿sí? Va a ir a la reabsorción y va a volver a la circulación general. Entonces eso hace la hormona antidiurética. La oxitocina, ¿qué es lo que va a generar? Muy bien, se va a liberar al término del embarazo, especialmente se va a estimular, ¿para qué? Para provocar las contracciones. Y a nivel mamario, Usa leche. a nivel de las células que producen leche hacia los conductos, ¿sí? Hacia los conductos mamarios, ¿sí? Hay unas células que son tipo elásticas, ¿sí? Que están apoyadas en estas. Entonces aquí es donde va a ir a actuar la oxitocina. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se contraiga. La prolactina va a hacer de que se secrete leche a través de estas células glandulares. ¿Sí? Y la oxitocina va a ir a estimular estas células que las envuelven, ¿sí? Como elástico para producir ¿qué cosa? Su contracción. ¿Entiendes, verdad? Fisiología, me estoy recordando fisiología de la manera. Muy bien. Las enfermedades hipotalámicas pueden ocasionar tanto hiperfunción o hipofunción. ¿Qué quiero decir con eso? Que pueden estimular más de lo debido o pueden inhibir mucho más. ¿A quiénes?
al otro eje que viene a ser la adenohipófisis y la neurohipófisis. Aunque las enfermedades graves pueden producir deficiencia absoluta de todas las hormonas, las enfermedades leves mayormente pueden tener alteraciones sutiles. Y eso hace que el diagnóstico sea mucho más complicado, porque obviamente su sintomatología también va a ser incipiente. ¿Qué es lo que se ve cuando hay alteraciones hipotalámicas? Alteraciones a lo que viene a ser la hormona de crecimiento. La pérdida de secreción normal de la hormona de crecimiento es la anomalía hormonal más frecuente de las lesiones hipotalámicas. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda por qué? Porque ¿a cuánto correspondía las somatotropas? 30 por 20. Un 30 a 50. Porque son células que se encuentran en gran cantidad. Por consiguiente, una alteración en el hipotálamo va a generar bastante complicación a este nivel. ¿Qué es lo que vamos a tener en el paciente que tiene una alteración en el hipotálamo del núcleo de las somatotropas? Alteraciones en el CRECI, especialmente en la misma. Pero si es un efecto estimulante, ¿qué es lo que va a haber? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. A nivel de las gónadas, ¿sí? La principal anomalía del hipogonadismo hipotalámico es la disminución de la secreción de la hormona gonadoliberina. Si no hay hormona gonadoliberina, no va a haber estimulación para las células para la liberación de gonadotropinas, y por consiguiente, ¿qué es lo que va a haber? Disminución de lo que viene a ser las hormonas, tanto folículo estimulante como luteína. ¿Sí? Eso es en el caso de que genere una disminución en la estimulación, pero también puede producir un aumento en la estimulación de las gonadoliberinas, y por consiguiente, ¿qué es lo que va a haber? Una estimulación mucho más temprana de lo que viene a ser las hormonas femeninas o masculinas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puede causar esto? Un retraso en el desarrollo, con pérdida de la función gonadal, o también puede ser una deficiencia de hormonas liberinas y pueden dar el síndrome de Kalman. ¿Sí? Eso se lo digo porque voy a entrar en el examen. ¿A qué se caracteriza? Se caracteriza una disfunción en lo que viene a ser la liberación hormonal, normalmente en lo que viene a ser la pubertad. ¿Cómo se caracteriza? Porque hay disminución de las gonadoliberinas. Obviamente, si hay una disminución en la estimulación, va a haber una disminución en lo que viene a ser la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Esto que va a generar, obviamente, una disminución funcional gonadal, va a haber una disminución de la testosterona en los niños y una disminución de la folículo estimulante, perdón, de los progesteronas y los estrógenos en las niñas. Pero ¿por qué se caracteriza el síndrome de Kalman? Porque también hay un defecto neuronal, ¿sí? Que va a estar mediado, ¿por qué? Especialmente por alteración del quiasma olfatorio. Y los pacientes pueden tener hiposmia o pueden tener anosmia. ¿Sí? Muy bien. Otra alteración que puede tener, en este caso, en el sentido contrario, es la pubertad precoz. En el anterior hay una disminución del estímulo, ¿sí? Pero también hemos dicho que puede haber una sobreestimulación. Y en este caso, ¿qué es lo que vemos? Pubertad precoz. Se define la pubertad precoz cuando la pubertad aparece en las niñas antes de los 8 años y en los niños antes de los 9 años. ¿Cómo te fijas? Porque la mamá va a venir con su hijita y ¿qué te va a decir? Doctor, mi hijita tiene 7 años y ya tiene pechos. ¿Sí? O te va a decir la mamá del niño, mi hijita tiene 9 años o tiene 8 años y medio y está comenzando a tener bigotes. ¿Sí? Y ya se nota el vello. ¿Sí? Entonces, ahí estamos ante un caso de pubertad precoz. Niños antes de los 8 años y niños antes de los 9 años. Doctor, ¿cómo lo voy a ver? ¿Cómo lo voy a concientizar para mi conocimiento médico? Es la misma pubertad, solamente que adelante. Es un niño normal, solamente que ya comienza a desarrollar la parte hormonal y la parte genital. ¿Sí?
Normalmente debería aparecer cuando, ¿sí? En esta edad, especialmente entre los 11 y 13 años, con mayor preponderancia de un 68% en varones y de 10 a 12 años, mayor preponderancia en niñas. ¿Sí? Eso es lo que esperamos normalmente. Pueden adelantarse un poco, sí, pero antes de los 8 años y antes de los 9 años, pubertad, precoz. Y ahí tenemos que estudiar qué cosa, todo el eje hipotálamo hipoficial. ¿Sí? Porque si hay una estimulación de las hormonas gonadotróficas, también puede haber una estimulación de otras hormonas. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Y también tenemos el hecho de las hiperprolactinemias hipotalámicas. ¿Sí? ¿Qué significa? Que las lesiones hipotalámicas estructurales o infiltrantes pueden disminuir la cantidad de dopamina. Y al disminuir la cantidad de dopamina, ¿qué es lo que se va a perder? El efecto inhibitorio de la prolactina. ¿Qué es lo que va a haber? Mayor secreción de prolactina, tanto en varones como en mujeres. ¿Y esto qué es lo que va a dar como consecuencia? La galactorrea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay dopamina, hay un estímulo tanto infiltrante como tumoral que esté inhibiendo a la dopamina. Como no hay freno, la prolactina se va a comenzar a sintetizar. ¿Por qué? Porque uno de los estimulantes, ¿cuál es? La tirolipina, y se va a seguir secretando normalmente. ¿Sí? Pero como la dopamina es la que le pone el freno, y al no haber dopamina, pues obviamente eso va a generar que haya mayor proliferación de la prolactina y eso generar la secreción láctea. Y fíjense ustedes, por la inhibición del eje gonadotropo, ¿qué es lo que va a poder aparecer en las mujeres aparte de la galactorrea? Alteraciones menstruales como amenorrea o oligomenorrea, galactorrea, infertilidad, disminución de la libido y osteoporosis. Todo eso, ¿por qué? Porque hay un aumento de lo que viene a ser la prolactina. Y en los hombres, disfunción eréctil, disminución de caracteres sexuales secundarios, infertilidad, ginecomastia, disminución de la masa muscular, osteoporosis y galactorrea. Y si es una masa la que está generando eso, pues obviamente también va a haber semiología por el efecto de la tumoración que está creciendo en la adeno, hipófisis o en el hipotálamo, ¿no? Que pueden ser cefaleas, alteraciones visuales porque van a afectar al quiasma óptico, hipopituitarismo, ¿por qué? Porque como habíamos dicho, puede estar alterada la secreción de una hormona liberadora o de varias hormonas liberadoras. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí, verdad? Sí. Muy bien. Y por último también tenemos el hecho de que puede haber un hipotiroidismo hipotalámico, que se denomina hipotiroidismo terciario, ¿no? Que también se puede dar por alteraciones. Obviamente va a haber inhibición o sobreestimulación del eje de las tiroxliberinas y puede haber un hipertiroidismo o un hipotiroidismo terciario. Muy bien, descansemos un